En la clase de hoy vamos a ver fenómenos sonoros. Objetivos. 1. Aplicar la velocidad de propagación del sonido mediante diferentes medios. Y 2. Identificar fenómenos sonoros. Vamos a comenzar con la velocidad de propagación del sonido. El sonido se propaga a diferentes velocidades dependiendo del medio por el cual se esté propagando y a su vez también va a depender de ciertas características tales como la presión, la humedad, la temperatura, entre otros. Acá podemos ver una tabla donde aparecen diferentes medios de propagación con su respectiva velocidad de propagación. De esta tabla podemos inferir que el sonido viaja más rápido en medios más sólidos, ya que sus partículas están más próximas, existiendo una mayor fuerza de cohesión entre ellas. Ahí está, la velocidad del sonido en el sólido va a ser mayor que la velocidad de sonido en el líquido, pero la velocidad de sonido en el líquido va a ser mayor que la velocidad del sonido en los gases. La expresión matemática que determina la velocidad es distancia dividido en el tiempo. Vamos a continuar con los fenómenos sonoros. Primero, reflexión. Se produce cuando las ondas sonoras inciden sobre una superficie y rebotan. Tenemos acá una onda de sonido incidente en una superficie y rebotan. Se devuelven hacia el mismo medio por el cual se propagaban inicialmente. Tenemos un tipo de reflexión que sería el eco, que es el mismo sonido emitido, se vuelve a percibir después de un cierto tiempo. Como dato, el oído humano es capaz de distinguir un sonido de otro si ambos se perciben con una diferencia igual o mayor a 0,1 segundo. Otro tipo de reflexión tenemos la reverberación, que es una ligera permanencia del sonido después de haber sido emitido. Se da en catedrales, en espacios cerrados y son múltiples reflexiones. Como dato también, el tiempo entre el sonido emitido y el reflejado debe ser menor a 0,1 segundo. Esto hace que el sonido incidente y el sonido reflejado se superpongan, provocando un confuso sonido. Siguiente fenómeno, tenemos la absorción. Todos los medios absorben un cierto porcentaje del sonido que propagan. Ahí tenemos dos tipos de materiales. Tenemos un material reflectante, ahí está el sonido incidente, y este tipo de materiales reflectantes, que podría ser una pared de hormigón, evitan la reducción de la intensidad sonora. Y tenemos materiales como las absorbentes, que son las que reducen la intensidad sonora, aislando los sonidos. Para determinar la cantidad de energía que absorbe un material, se utiliza el coeficiente de absorción, ¿ya? Es un número que oscila entre el 0 y el 1 y que depende netamente de la frecuencia de cada sonido. Siguiente fenómeno, la refracción. Vamos a tener una refracción cuando tenemos un cambio de medio y también puede ocurrir en el mismo medio. Cuando tenemos un cambio de medio, consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de propagación cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto, como por ejemplo del aire al agua, o del aire al vidrio, o del agua al vidrio. Y también tenemos refracción cuando estamos en el mismo medio, que es cuando el medio no es homogéneo. La propagación de las ondas sonoras no es uniforme, no es la misma velocidad, ya que cambia en dirección y va a depender de las condiciones del medio. Puede ser un día caluroso, cuando hay una diferencia de temperatura o de humedad, también va a haber una refracción en el sonido. Siguientes fenómenos, la difracción y la interferencia. La difracción ocurre cuando las ondas sonoras se encuentran con una abertura en un obstáculo y se propagan curvándose para pasar por dicha abertura. Tenemos ahí el frente de onda sonora, que se encuentra con una abertura y sigue su propagación. Y la interferencia ocurre cuando se superponen dos sonidos en un mismo punto. Ahí tenemos dos sonidos distintos con su respectiva propagación, donde en esta zona de acá se van a interferir, donde van a tener una interferencia constructiva, que está aquí marcado con las líneas verdes, que es cuando coinciden las ondas, es decir, cuando están en fase. Y la interferencia destructiva, que es las líneas rojas que están acá, y es cuando las ondas están desfasadas, quiere decir cuando no coinciden.
Fenómeno sonoro, la resonancia. Cada objeto tiene una propia frecuencia de vibración que se denomina frecuencia natural. Esta vibración puede ser estimulado por una onda sonora cuya frecuencia coincida con la frecuencia del objeto, o sea, cuando coincida con la frecuencia natural. Y esto ocurre, se puede ver reflejada la resonancia. Es decir, la resonancia de un sonido entonces es cuando la frecuencia natural del cuerpo coincide con la frecuencia de otra onda sonora. Efecto Doppler es la variación aparente de la frecuencia de una onda sonora en movimiento cuando ésta es percibida por un observador. O sea, se refiere a la variación en la percepción de la frecuencia cuando una fuente de emisión se mueve respecto a un receptor. Si la fuente de onda sonora se acerca al receptor, la frecuencia del sonido aumenta, y si aumenta la frecuencia, entonces se escucha un tono más agudo. Por el contrario, cuando la fuente sonora se aleja del receptor, se percibe el sonido con una menor frecuencia, o sea, un tono más grave. Aplicaciones tecnológicas del sonido. Algunos aparatos pueden ser el sonar de un barco o el ecógrafo. El sonar es un instrumento basado en las reflexiones y se utiliza para medir las profundidades de los fondos marinos, para detectar obstáculos o submarinos. Y el ecógrafo es un dispositivo que se usa para estudiar los órganos internos del cuerpo humano, enviando ultrasonidos. Contaminación acústica se refiere a la exposición de sonidos a altas intensidades durante un tiempo prolongado, tales como la congestión vehicular, aeropuertos, discotecas, lo que genera daños en la estructura interna del oído. Vamos a hacer ejercicios de velocidad de propagación del sonido, ejercicios resueltos para que se pueda comprender. Tenemos, un barco emite un sonido y se escucha el eco 3 segundos después. Determina la profundidad, o sea, la distancia, del fondo marino en el cual navega el barco. Ahí tenemos la imagen, la expresión matemática que vamos a utilizar, velocidad de propagación, que es lo que estamos viendo. Los datos que nos entregan son el tiempo de ida y vuelta, recordemos que es una reflexión del sonido, el eco, que es de 3 segundos, la velocidad del sonido en el agua, que es de 1500 metros por segundo, y nos preguntan por la profundidad. Entonces, vamos a despejar la profundidad, en este caso que sería la distancia, entonces el tiempo que está dividiendo acá abajo pasa multiplicando, quedando así la expresión. Ahora vamos a reemplazar y vamos a calcular, donde está ahí la velocidad, que es de 1500, y el tiempo del sonido en ir y volver, que es de 3 segundos, quedando una distancia de 4500 metros. Pero esa distancia corresponde a la distancia que recorre la onda sonora en ir y volver. Y nosotros solamente necesitamos saber el tiempo de ida. Entonces lo dividimos en 2, quedando a una profundidad de 2250 metros. Siguiente y último ejercicio, también de velocidad de propagación. Una persona grita frente a una montaña ubicada a una distancia de 680 metros, determina el tiempo que demora el sonido en ser escuchado nuevamente por la persona. Aquí tenemos el eco, ¿cierto? La expresión matemática es la misma, que es la velocidad del sonido. La distancia como dato son 680 metros, que está entre la persona y el obstáculo. La velocidad del sonido en el aire, que es menor que la del agua, ya que sus partículas están más separadas, y nos da un valor de 340 metros, eso se entrega por tabla, y nos preguntan por el tiempo. Vamos a despejar el tiempo, quedando distancia dividido en la velocidad. Vamos a reemplazar los datos, donde dice distancia, colocamos los 680 metros, y donde dice velocidad, los 340 metros por segundo, dando un tiempo de 2 segundos. Pero esos 2 segundos corresponde al tiempo en recorrer la distancia entre la persona y la pared. Tenemos que recordar que lo que nos piden es el tiempo que demora en ir y volver, porque la persona se vuelve a escuchar. Es decir, tenemos que multiplicarla por 2, dando un tiempo de 4 segundos. Es decir, que la onda se demora 4 segundos en ir y volver. Eso sería todo por hoy.